7 datos curiosos sobre la misión espacial Apolo 11, la primera que llegó a la Luna. La misión Apolo 11 fue la primera misión tripulada que llevó humanos a la Luna. La misión se llevó a cabo en julio de 1969 y fue un momento sumamente histórico para los Estados Unidos, tanto como para la humanidad. La tripulación estaba compuesta por el comandante Neil Armstrong, el piloto del módulo lunar Edwin Buzz Aldrin y el piloto del módulo de comando Michael Collins. Estos 3 hombres aceptaron la misión sabiendo que las probabilidades de no retorno eran más altas que las de volver a la Tierra sanos y salvos. Pero lo que estaría claro es que pasara lo que pasara, sus nombres se convertirían en leyendas. Así que hoy os traemos 7 datos curiosos sobre esta increíble historia. Bienvenidos una vez más a Historias Curiosas. Poneros cómodos que despegamos. Como medida de precaución, el presidente de los Estados Unidos en ese momento, Richard Nixon, tenía un discurso preparado en caso de que la misión Apolo 11 fracasara y los astronautas no pudieran regresar a la Tierra. El discurso alternativo, escrito por el asesor de Nixon, William Safire, fue entregado al jefe de gabinete de Nixon, H.R. Haldeman, poco antes del lanzamiento de la misión. El discurso decía: el destino ordenado que los hombres que fueron a la Luna para explorar en paz, se quedan en la Luna para descansar en paz. Por suerte, la misión Apolo 11 fue un éxito rotundo y los astronautas regresaron sanos y salvos a la Tierra. Nixon tuvo la oportunidad de pronunciar su discurso original, que se convirtió en uno de los discursos más famosos de la historia, donde elogió a los astronautas y su hazaña como un momento en la historia humana. En el momento en el que Armstrong y Aldrin aterrizaron en la Luna, el módulo lunar disponía de combustible para menos de un minuto de maniobras. Si descender les hubiera llevado tan solo unos segundos más, tendrían que haber abortado la misión, y la historia como la conocemos hoy día hubiera sido totalmente distinta por tan solo un mísero segundo. Neil Armstrong, el comandante de la misión, y Buzz Aldrin sabían que estaban en la cúspide de un momento histórico que cambiaría la historia para siempre. Pero, de repente, se dieron cuenta de que estaban aterrizando demasiado tarde y el módulo lunar tenía poco combustible. La tensión era palpable mientras los astronautas se concentraban en aterrizar de manera segura en la superficie lunar. Sabían que si no lo hacían en el momento adecuado, tendrían que abortar la misión y regresar a la órbita lunar sin haber aterrizado en la Luna. La adrenalina corría por sus venas cuando comenzaron a maniobrar el módulo lunar. El corazón les latía a toda velocidad. En el control de la misión en la Tierra, los ingenieros y científicos de la NASA estaban atentos a cada movimiento del módulo lunar, listos para intervenir en caso de emergencia. Y entonces, justo cuando todo parecía perdido, el módulo lunar tocó la superficie de la Luna. Armstrong y Aldrin respiraron aliviados mientras los aplausos y victorias resonaban en el control de la misión en la Tierra. La hazaña histórica había sido lograda y la humanidad había alcanzado otro hito increíble de la exploración espacial. Como hemos dicho al principio, la vida de un hombre puede cambiar por completo debido a las acciones que éste tome, y en el momento en el que aceptaron esta misión sabían que sería una experiencia única e irrepetible, pero con el alto precio de no volver a ver nunca más a sus seres queridos. Aunque Neil Armstrong se convirtió en una leyenda mundial tras convertirse en el primer hombre en caminar sobre la Luna, al comienzo de su carrera como astronauta no contaba con la fama ni con el reconocimiento que tendría en el futuro. Debido a esto, no podía permitirse el lujo de pagar un seguro de vida. Sin embargo, Armstrong era un hombre previsor y quería asegurarse de que su familia estaría protegida en caso de que algo saliera mal durante la misión del Apolo 11. Para ello, junto a sus compañeros Buzz Aldrin y Michael Collins, firmó cientos de autógrafos que podrían ser subastados en el caso de que no regresaran con vida de la Luna. Estos autógrafos se convirtieron en una forma de seguro para los astronautas, ya que podrían ser vendidos a coleccionistas y fanáticos del espacio en caso de que la misión no tuviera éxito. Afortunadamente, la misión del Apolo 11 fue todo un éxito y Armstrong, Aldrin y Collins regresaron sanos y salvos a la Tierra. Hoy en día, estos autógrafos son piezas de coleccionista muy valiosas y recuerdan el coraje y la dedicación de estos astronautas en la búsqueda de la exploración espacial. Después de su regreso triunfal a la Tierra, tuvieron que seguir un protocolo estricto de cuarentena para evitar la posibilidad de que hubieran traído algún tipo de organismo lunar a nuestro planeta. Durante su viaje a la Luna, los astronautas habían estado en contacto con una serie de rocas y materiales lunares, lo que aumentaba el riesgo
de que hubieran transportado algún tipo de virus o bacteria desconocidos. Por lo tanto, como medida de precaución, se mantuvieron aislados durante 3 semanas en una instalación especial en el Centro Espacial Lyndon B. Johnson de Houston, Texas. Durante su cuarentena, los astronautas recibieron visitas de médicos y científicos que los monitorearon cuidadosamente para detectar cualquier signo de enfermedad o contaminación. Además, se sometieron a una serie de pruebas y análisis para asegurarse de que estaban en buena salud y no habían traído ningún organismo lunar a la Tierra. Finalmente, después de 3 semanas, se les dio el alta y pudieron reunirse con sus familias y celebrar su histórico logro. Como representantes de toda la humanidad, Neil Armstrong, Buzz Aldrin y Michael Collins llevaron consigo un mensaje de paz y esperanza para todo el mundo. Junto con la bandera de Estados Unidos, los astronautas dejaron en la superficie lunar una placa conmemorativa que llevaba inscrita una poderosa declaración: aquí hombres del planeta Tierra pusieron por primera vez un pie en la Luna en julio de 1969. Vinimos en son de paz, representando a toda la humanidad. ¿Os podéis llegar a imaginar que alienígenas o seres de otras galaxias que algún día exploren la Luna e encuentren este mensaje? Con este mensaje, los astronautas reconocieron la importancia histórica y simbólica del momento, pero también destacaron la importancia de la cooperación y la unidad entre los seres humanos en el logro de grandes metas. Al pisar la Luna, los astronautas demostraron que cuando trabajamos juntos, podemos alcanzar cualquier cosa, incluso llegar a la Luna. Este mensaje en nombre de la humanidad sigue siendo un poderoso recordatorio de que, sin importar nuestras diferencias, todos somos parte de una sola especie y habitamos un solo planeta. El viaje del Apolo 11 es una celebración de la capacidad de la humanidad para superar los desafíos más grandes y alzar las estrellas. El programa Apolo de la NASA fue uno de los mayores esfuerzos de la historia en términos de recursos humanos y financieros. Más de 400.000 ingenieros, técnicos y científicos de la NASA, así como de contratistas y subcontratistas de todo el mundo, trabajaron en el programa Apolo desde su inicio en 1961 hasta su finalización en 1975. El programa Apolo abarcó una amplia gama de disciplinas, desde la física y la química hasta la ingeniería mecánica y eléctrica. Los equipos de la NASA y sus contratistas desarrollan nuevos materiales, sistemas de propulsión, computadoras, sensores y sistemas de soporte vital para permitir que los astronautas viajaran y exploraran la Luna. Además, el programa Apolo fue uno de los mayores impulsores de la tecnología en su época, con muchos avances y desarrollos que han tenido un impacto duradero en nuestras vidas cotidianas, como los ordenadores personales, la tecnología de procesamiento de alimentos y los sistemas de navegación por satélite. Es importante reconocer que el éxito del programa Apolo fue posible gracias a la dedicación y el arduo trabajo de miles de personas, y no solo de los astronautas que tuvieron el honor de caminar sobre la Luna. Durante décadas, los científicos y los ingenieros habían estado trabajando arduamente en el desarrollo de tecnologías y estrategias para llevar a un ser humano a la Luna. El 20 de julio de 1969, el Apolo 11 aterrizó en la Luna y los astronautas Neil Armstrong y Edwin Buzz Aldrin se convirtieron en los primeros seres humanos en caminar sobre la superficie lunar. La transmisión de televisión de la llegada del Apolo 11 a la Luna fue seguida en vivo por millones de personas en todo el mundo, convirtiéndose en uno de los eventos televisivos más vistos de la historia. Se estima que alrededor de 600 millones de personas en todo el mundo sintonizaron la transmisión en vivo de la llegada a la Luna, lo que la convierte en uno de los eventos televisivos más vistos de la historia. La transmisión en vivo fue posible gracias a una compleja red de antenas de seguimiento y estaciones de televisión que se ubicaron en todo el mundo. Además, la transmisión fue posible gracias a la tecnología de comunicaciones por satélite que terminó la transmisión en tiempo real de la señal desde la Luna hasta la Tierra. La historia del Apolo 11 es sumamente increíble y existen diversas películas y documentales, pero si queréis que os traigamos esta increíble historia en el canal, dejadlo escrito en los comentarios. No olvides compartir el video si te ha gustado y echar una manita arriba. Suscríbete al canal y activa la campana para ayudar a seguir subiendo contenido al canal y hacer crecer la familia. Hasta el próximo video, curiosos.